nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarlo. Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este tercer vídeo voy a recoger otro de los aspectos importantes, inquietantes, que están contenidos dentro de mi novela Las luces del fin del mundo. Creo que la mayoría la conocéis. Se trata de una historia teóricamente de ciencia ficción que recoge la vivencia, cómo viven 6 familias de la ciudad de Jerez de la Frontera sometidas a una situación extrema. Esa situación extrema no es ni más ni menos que una tormenta solar que acaba con la electricidad y les devuelve un par de siglos atrás. En este tercer vídeo abordaré la sobrepoblación del mundo. Un problema que, caso de producirse una tormenta solar, sería gravísimo, porque no sería posible alimentar a tantos miles de millones de personas y dar agua corriente, tener agua corriente, dar agua potable a esos miles de millones de personas. Y que, bueno, también en un momento determinado puede ser un problema cuando pasen una serie de años y se multipliquen, porque nos vamos multiplicando poco a poco los habitantes que vivimos en este planeta Tierra. Pero en este tercer vídeo voy a incluir algo especial, una dramatización de lo que dicen 2 personajes en un par de páginas del libro a propósito de este mismo tema. Las cosas no siempre serán igual. No, van a ir a peor. Es que eres muy pesimista. Es posible, pero si estás siendo sincera, yo tampoco entiendo tu optimismo. No hay comida para los millones de personas que somos. Y no pienso solamente en España. El mercado ese global en el que hemos vivido las últimas décadas ha provocado que la agricultura se haya convertido en un negocio especulativo, sembrando de inmensas extensiones de tierra de hierbas que no se pueden comer. Hoy somos 7.000 y pico millones de personas en el mundo. En el año 2000 éramos 6.000, mientras que en 1950 eran solo 2.500 millones. ¿Será posible a partir de ahora mantener ese nivel de producción de alimentos? No. Pues la verdad que me estás haciendo pensar. ¿Y cómo lo ves ahora? La verdad que no muy bien. Y tanto. La única solución es que se reduzca la población mundial a unos 1.500 millones de personas, que era pues los que había en 1900, porque nuestro mundo ha retrocedido de golpe 200 años. Creo que nos hemos ido antes de que se electrificasen las ciudades. ¿De dónde se va a reducir la población? ¿Dónde se va a morir la gente como mosca fumigada? Pues en el primer mundo. Es en nuestro primer mundo donde no hay para dar de comer a la gente. Quienes han sido, ¿cómo lo digo?, medio autosuficientes en ciudades pequeñas de África, Asia o América, seguirán viviendo, mejor o peor, pero sobrevivirán. Escucha, Tokio, 22 millones de habitantes. Ciudad de México, 22 millones. Nueva York, 22 millones. Pekín, 21 millones. Los Ángeles, 17 millones. Buenos Aires, 15 millones. Londres, 14 millones. París, 11 millones. ¿Sigo? ¿De qué coño van a comer? Bien, hasta aquí esta pequeña dramatización de 2 páginas de mi novela Las luces del fin del mundo, donde, como veis, 2 personas hablan respecto a la sobrepoblación. Ahora os dejo con el reportaje que sobre este tema he preparado para este vídeo. En estos días en los que el adoctrinamiento sobre la nueva normalidad ha llegado a uno de sus puntos más altos, con la imposición del uso de ese complemento que nos despersonaliza y ayuda a crear desconfianza respecto del vecino, plantearnos si somos demasiados los que poblamos el planeta podría interpretarse como un alineamiento con las posiciones oficiales de las élites que, quién lo duda, pretenden someternos mediante el miedo a la pandemia, como en tiempos antiguos, en nuestra cultura, lo hicieron con el miedo al infierno. Nada más lejos de mi pretensión. Plantear este asunto, extrayéndolo de mi novela en la que encaja en un contexto apocalíptico provocado por una tormenta solar perfecta, descontextualiza en parte el problema, pero no por ello le resta importancia, y la sobrepoblación mundial y sus previsibles consecuencias a medio plazo la tiene, y mucha. Y no solo desde un punto de vista técnico. ¿Cómo alimentamos a 9.000, 10.000, 12.000 millones de personas? La tiene también
desde otros muchos puntos de vista tan o más importantes como el técnico, entre ellos el moral. ¿Acaso no todos tenemos derecho a vivir? Quizás no todas las parejas, familias, naciones tengan el mismo derecho a tener descendencia. ¿Hay que limitar el número de hijos? ¿Es una barbaridad plantearse cuestiones de ese tipo? ¿Lo es? Pues sí, posiblemente lo sea en este momento, pero ¿son los recursos del planeta inagotables? ¿Podemos seguir creciendo y creciendo el número de habitantes hasta el infinito? No es una cuestión de espacio físico en el que vivir, es que los recursos básicos para la supervivencia, el alimento, el agua potable, no son ilimitados y llegará un momento en el que literalmente no haya para todos. Hombre, pero de ahí a que eso suceda habrán de pasar, qué sé yo, cientos de años, dirán algunos. ¿Seguro? ¿Crees que ese momento es tan lejano en el tiempo que no merece la pena detenerse a pensarlo en este instante? ¿Y si te digo que la población mundial ha pasado en poco más de 100 años de 1.500 millones de personas a hoy, en 2020, a 7.900 millones? 4 generaciones. A principios de 1900 nace mi abuelo. Una treintena de años después, mis padres. Otros 30 y tantos años más tarde, yo mismo. Y acabando el siglo, mis hijos, que aún no me han dado nietos. Repito, 100 años, 4 generaciones, de 1.500 millones a 7.900 millones. Cuando los más jóvenes que vean este vídeo sean abuelos, dentro de 50 a 60 años, ¿cuál será la población mundial? Si hacemos caso a los datos que facilita instantáneamente la web de estadísticas de la población mundial en tiempo real que os muestro, creciendo a 53 millones por año, en 60 años serán 3.180 millones más, es decir, 11.000 millones de personas. La pregunta es, ¿hay alimentos para 11.000 millones de personas? ¿Hay agua potable para esa cifra? Veamos algunos recortes de prensa y algunos artículos de opinión sobre ese tema. En primer lugar, vemos la web de Radio Canadá Internacional. Artículo publicado el 13 de marzo de 2019, cuyo titular no puede ser más explícito. La Tierra no da para más. Hace referencia a un nuevo informe de Naciones Unidas y explica: el cambio climático, la extinción de plantas en todo el mundo, una población humana cercana a los 10.000 millones, tierra degradada, aire contaminado, plásticos, pesticidas y productos químicos vertidos en el agua hacen del planeta un lugar cada vez más peligroso para la salud. Pero si preocupante es ese informe, casi tanto lo es que entre los problemas más importantes no se reseñe la sobrepoblación. Veamos otra vez. En la información se cita el cambio climático, la extinción de numerosas especies que ponen en peligro la biodiversidad, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la resistencia a los antibióticos y la degradación del suelo. Pero en ningún momento se habla de sobrepoblación. ¿Por qué puede ser esto? Pues por múltiples razones, entre ellas la imposibilidad de encontrar una solución, convirtiéndolo en un debate tabú, intratable para la política y polémico para la ética. El análisis en profundidad de este problema escapa a las pretensiones de este vídeo, que solo pretende mostrarlo y abrir el debate en cada uno de vosotros. Entrar en él con más profundidad podría llevarnos horas. Para no extendernos mucho más, solo unos apuntes extraídos de internet del artículo ¿Somos demasiados? Reflexiones sobre la cuestión demográfica de Jorge Rietzmann, de la sección de ensayo del número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, correspondiente al invierno 2019-2020. De lo que dice Rietzmann, profesor universitario de filosofía, en su ensayo, voy a extraer solo 3 apuntes. El debate sobre este asunto fue demonizado tras la década de los 60 y 70 en Europa y Estados Unidos y desapareció del horizonte político, descalificando de antemano a quienes sostuvieran que había sobrepoblación en el mundo. La catástrofe que se avecina es anterior a muchos de nosotros, pues el filósofo, sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour sostiene que ya en 1947
la población mundial superó el límite que garantiza el acceso suficiente a los recursos de la Tierra, cifrado en unos 2.500 millones de personas. El calentamiento global al que nos dirigimos, de unos 4 grados centígrados, ayudará, según muchos y destacados climatólogos, al exterminio de un alto porcentaje de la humanidad. No hay conclusión positiva cuando se estudia, aunque sea muy por encima, este complejo problema. La sociedad, la cultura, la civilización que hoy vive sobre el planeta está destinada a colapsar algún día. ¿Decirlo es alinearse con los conspiranoicos, con los locos? Probablemente. Pero la vida con mayúsculas, nos pondrá en nuestro sitio más pronto que tarde, como siempre ha hecho, aunque la historia oficial no quiera reconocerlo.